Dolores es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Navarra e hizo un máster en Demografía en la London School of Economics cuando acabó. Luego es doctorada en Geografía. Es experta en temas de demografía y sociología y actualmente pues, es profesora titular en Geografía Humana y coordinadora del grado de Historia de la Universidad de Navarra. Y, bueno, entre otras cosas, hizo una estancia de investigación en Estados Unidos, en la Office of Population Research, en la Universidad de Princeton. Y Dolores, no sé si quieres añadir alguna cosa más, no sé qué tal lo he hecho, espero que... Fenomenal, fenomenal. Y Muy luego, bien. la verdad es que la veteranía, yo les decía también que una de las cosas que más me gusta de mi trabajo en la universidad es la relación con los alumnos. En el grado somos coordinadores desde primero hasta cuarto y me ha tocado algunos años dar clase en primero y en cuarto y ver cómo llegan los alumnos a la universidad y qué importantes son estos años de universidad, tanto en lo profesional como en lo personal, y cómo pues se puede el papel, la vocación del profesor, que es no solamente investigar para conocer mejor el mundo, pero ayudar también a las nuevas generaciones a conocer y a poder conocer mejor la verdad y es francamente enriquecedor. Entonces, este formato también con alumnos, pues la verdad es que yo os agradezco la invitación y si queréis empiezo ya un poco, como Toño me comentó que era un entorno un poquito informal, pues quería comenzar hablando, el título de la sesión, recuérdanoslo, Toño, que no sé, el racismo, la gota que colma el vaso, eso me parece que era el título. Eso es, el título es El racismo en Estados Unidos, la gota que colma el vaso. Vale, entonces, yo en realidad voy a dar algunos flashes de ideas que tengo sobre este tema que me parece que es complejo, que es cambiante, que si incluimos dimensión territorio, incluso en Estados Unidos vemos grandes diferencias dentro de la realidad de los Estados Unidos en esa relación, en esa variable del factor de la raza en las relaciones sociales, entonces que es un tema terriblemente complejo que ahora está de gran actualidad por todas las movilizaciones y por el impacto que la muerte de George Floyd, el apellido me baila, Floyd me parece que se pronuncia, y todo el movimiento, todas las acciones que han despertado, no solamente en Estados Unidos, sino como en este mundo tan globalizado e interconectado, el impacto de movilidad social y de movilización social que ha tenido en países europeos, lo vemos en Londres, lo vemos en Francia. Me parece que es un tema terriblemente interesante que tiene muchas caras. Y yo voy a comenzar diciendo que hoy es un día estupendo para hablar de este tema, porque seguramente todos ya sabéis, pero hoy es un aniversario especialmente vinculado con el final de la esclavitud. Hoy se celebra el Juneteenth, la comunidad afroamericana de los Estados Unidos, celebra la abolición de la esclavitud. Es el momento en el que en Texas, fue el último estado que abolió la esclavitud, año y medio después de la proclamación de emancipación de Abraham Lincoln, una de las figuras que en alguna de las manifestaciones han tirado al suelo. Es tan importante conocer la historia para comprender a veces que la ignorancia es tan atrevida. Un presidente que muchos americanos no saben, si hiciéramos una encuesta ahora preguntando a qué partido, Abraham Lincoln pertenecía al Partido Republicano. Las ideas que hay en Estados Unidos sobre la población afroamericana mayoritariamente vota demócrata, pero es interesante ver también cómo ha ido cambiando el perfil del voto. Hoy es un día que la comunidad afroamericana recuerda y celebra, y de hecho en muchos sitios es fiesta oficial. Hay todo un movimiento para intentar que incluso sea fiesta nacional, que recuerda ese final de la esclavitud.
Es decir, que es un día señalado y me parece que es un día muy interesante para hablar de este tema. A mí uno de los autores que más me gusta y me parece que tiene una forma de escribir terriblemente poética, una fuerza vital, es Martin Luther King. Entonces, he seleccionado algunas frases que dice Martin Luther King para reflexionar sobre el tema del racismo en Estados Unidos. Yo empezaría diciendo ¿por qué ha estallado todo? ¿Por qué está actualmente tan presente incluso este tema e incluso las movilizaciones? Pasa por encima el deseo de movilizarse y luchar contra lo que ha ocurrido, pasa por encima del peligro sanitario que estamos viviendo con el coronavirus. Bueno, de hecho, hoy tenía Trump planificada un meeting, un encuentro en Tulsa, en Oklahoma, y ha decidido retrasarlo a mañana también por toda la convulsión social y la convulsión que se ha generado desde la muerte a mediados de mayo de esta persona. La primera idea que me gustaría señalar es que me parece que la muerte de George Floyd es algo terriblemente lamentable, la muerte y más en las circunstancias que se han dado, la violencia policial, el abuso policial que llevó a la muerte de este señor, me parece que es necesario visibilizarlo, que es importante denunciarlo, que es importante, hay unos procedimientos y que esta persona, este policía, debe pagar por lo que ha hecho. Debe haber un juicio, hay un sistema de derechos, un sistema sistema jurídico, un sistema judicial, que aquellos actos punitivos tienen un procedimiento legal. Entonces, esta persona actualmente está en la cárcel y se ha abierto un procedimiento y una denuncia. La muerte esta muerte es terriblemente lamentable. Me parece que las movilizaciones que se han generado fruto de la muerte de George, me parece que en un principio pudieron estar justificadas por esa situación, por esa indefensión, esa muerte fruto de la brutalidad policial, y lo que me parece que se ha salido, perdón, igual no utilizo términos excesivamente académicos debido a la informalidad, me parece que se ha salido un poquito de madre todo el movimiento y principalmente la respuesta del movimiento Black Lives Matter. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Yo creo que en la universidad y en la sociología y en la economía yo creo que es terriblemente importante que los alumnos vayáis teniendo vuestros propios criterios, vayáis construyendo vuestro pensamiento, pero que seáis muy conscientes de que es muy importante construirlo en función y en base a los datos. Entonces yo creo que es muy importante comparar los imaginarios colectivos que pueden llevar a movilizaciones masivas de la población con los datos empíricos que ponen en contexto la realidad que se está, que está provocando esta convulsión social. Realmente la policía de los Estados Unidos, la policía tiene un comportamiento racista en su actuación policial. Para poder evaluar, para mí cada vida importa. Por lo tanto, que haya un policía que en un comportamiento
incorrecto desde la perspectiva policial, porque ahí también hay una profesionalidad en el actuar de la policía, mate de manera tenga un comportamiento abusivo de su autoridad y tenga como consecuencia de esa actuación la muerte de una persona, me parece que es totalmente denunciable. Pero eso quiere decir, tenemos que extrapolar, si nosotros preguntamos en Estados Unidos o en España si realmente la actuación de la policía en Estados Unidos tiene un sesgo racial, pues para poder contestar a eso debemos mirar los datos. ¿Y qué datos tenemos que mirar? Tenemos que mirar aquellos datos que nos proporcionan, hay muchísima información, pues por ejemplo el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene el National Institute of Justice, que se dedica, hay muchísima data que podemos, y de hecho hay bastante investigación empírica sobre si realmente hay un bias, un sesgo racial en el comportamiento policial. Cuando miramos los datos, pues por ejemplo hay una autora que se llama Heather McDonald, que es del Manhattan Institute, que su línea de investigación ha sido intentar buscar evidencias sobre el trabajo policial. Entonces, por ejemplo, tiene un libro, yo he buscado en la biblioteca y no tenemos ninguno, pero yo no los he leído, pero The World of Cops, The War on Cops, Are Cops Racist? The Diversity Delusion. Entonces, esta autora muestra con datos que cuando analizamos, no el caso personal, que yo creo que también es dramático que una persona muera, eso parto de esa base, pero si extrapolamos ese drama personal para evaluar en su contexto y mirar si la policía tiene un comportamiento racista en Estados Unidos, lo que vemos es que un policía tiene más probabilidad de morir por una acción violenta de una persona negra armada que un negro desarmado morir a manos de un policía. Empezamos a mirar datos y lo que vemos es que el problema fundamental está en la sobrerrepresentación de la población negra o de la población afroamericana en las tasas de criminalidad. Cuando nosotros analizamos los datos sobre y eso ocurre especialmente, yo me dedico a la geografía, entonces las escalas territoriales son importantísimas para comprender los matices. Cuanto más bajamos a escala territorial, más el mapa que encontramos tiene muchísimos más colores, muchísimos más matices. Y ese bajar en la escala territorial nos permite comprobar y nos permite ver que no ocurre lo mismo en unos lugares que en otros, en unas counties que en otras. En aquellas ciudades, pues por ejemplo, como Nueva York. Nueva York tiene más o menos un 24-25% de población afroamericana. Cuando nosotros o miramos Detroit, o miramos Baltimore o Filadelfia, ciudades que tienen una proporción de ciudades interraciales, comparamos el porcentaje de población afroamericana, un término que a muchos negros americanos no les gusta. ¿De por qué me tienen que llamar, esto es un pequeño paréntesis, me tienen que llamar afroamericano si a ese italoamericano le llaman American y ya está? ¿Por qué si yo en realidad el africano, mi origen africano se remonta a 4 o 5 generaciones? ¿Por qué por ser negro me tenéis que llamar afroamericano? Tampoco hay una unidad a la hora de el término con el que uno quiere ser quieren ser dirigidos. Ay, perdón, el otro no me sale, ¿vale? Entonces, cuando miramos ciudades con una tasa de diversidad racial importante y miramos los datos del Departamento de Justicia, vemos que la población afroamericana está sobre representada
en determinados crímenes. Está sobre representada. Este dato sí que lo he cogido de un estudio que hizo Roland Flyer, un profesor de la Universidad de Harvard University, sobre estudio de datos de actuaciones policiales. Y en este estudio se apunta que en un 15%, en los 75 mayores counties americanos, vive un 15% de población afroamericana. Y en ese mismo marco territorial, el 62% de los robos se dan entre población afroamericana. El 57% de los asesinatos se dan, el causante es una persona afroamericana. El 45% de los asaltos, de las violaciones, se dan, el perpetrador, no sé si esa palabra es correcta en castellano, es afroamericano. El problema de la población, estas tasas, en los años 90 hubo una política para intensificar y profesionalizar la actuación de la policía. La actuación de la policía, especialmente en aquellos barrios. Estados Unidos tiene una profunda segregación residencial muy racializada. Aunque cada vez pues, hay procesos que han ido disminuyendo, que ha ido mezclándose en algunos barrios, ¿verdad? Veíamos en clase como pues, Douglas Massey, que es con quien estuve en el OPR, él fue el primer sociólogo que comenzó a hacer estudios con Nancy Denton sobre segregación residencial. Y claramente, fruto de la historia que ha vivido Estados Unidos, los barrios de los Estados Unidos están marcadamente racializados. Cuando miramos los barrios, hay grandes diferencias de niveles de bienestar y de niveles entre barrios en función de la raza en Estados Unidos. Y cuando miramos los barrios donde hay mucha presencia de población afroamericana, que es donde más actúa la policía, si no actuara la policía, el porcentaje el número de afroamericanos que moriría sería mucho mayor. Si nosotros comparamos el número de personas, ¿cuál es el gran problema de la población de esa intensa violencia que viven las comunidades afroamericanas? El principal problema no es la policía. El principal problema es la violencia de negros contra negros. Muchísimas comunidades afroamericanas están deseando que esté la policía presente para prevenir y para disminuir esas tasas de homicidios. El porcentaje de población negra que muere a manos de población negra es muchísimo más alto, y de hecho la brutalidad policial, este autor muestra que debido a todo esta idea colectiva de que la policía tiene un sesgo racial en su tratamiento, hay datos que demuestran que la policía se contiene más o es menos, hay más muertes de hispanos y de blancos que de afroamericanos. Vale, entonces, yo creo que es muy importante poner en contexto que el gran problema que vive la comunidad afroamericana, no toda la comunidad afroamericana, porque hay tantas evidencias de que hay mucha población afroamericana que se ha subido al carro del sueño americano, es realmente, ahora volver a esta idea, el gran problema que tienen las comunidades afroamericanas, fundamentalmente, son varios. Hay un problema de criminalidad importante, hay un problema de falta de calidad en la educación, hay una gran diferencia entre el nivel de educación, la calidad de los centros educativos a los que van mayoritariamente en los barrios afroamericanos. La calidad es mucho más baja. Si se invirtiera en educación,
una de las, al final los problemas no son, los problemas sociales casi siempre son terriblemente poliédricos, no hay un único problema ni una única solución, pero claramente en estos barrios hay problemas de violencia, hay problemas de falta de educación o de incentivos para esforzarse y para conseguir, o sea, se van retroalimentando, hay un problema serio de educación, hay unas brechas educativas, así como los asiáticos destacan incluso por encima de la población caucásica, la población negra no consigue destacar, hay una gran diferencia en niveles educativos en función de la raza. Hay problemas también para que la población negra tenga acceso a, puedan tener una empresa, pueda acceder a créditos y montar su empresa. Hay otro problema muy importante que hay muchos estudios que demuestran en la población afroamericana hay una gran ausencia del padre en las familias. En la figura del padre es importantísimo, hay muchos estudios que demuestran que la figura del padre ayuda a que al desarrollo del hijo se alcanzan mejores niveles educativos cuando la autoridad del padre está presente. Si comparamos tasas de hogares monoparentales a nivel incorporando la raza, que es una variable que en Estados Unidos se puede incorporar, pero en nuestro sistema, por ejemplo, en la raza es un tema tabú, no se puede preguntar, ese es otro debate que podríamos hablar. Otro de los problemas que tiene la comunidad, y de hecho cuando miramos, yo decía, la población afroamericana mayoritariamente vota demócrata y de hecho las grandes ciudades que tienen gobiernos demócratas, cuando comparamos cuál ha sido la evolución a mejor de esas comunidades, vemos que hay bastante estancamiento en muchas de ellas. Entonces, son realidades, vale. Por lo tanto, si se extiende el imaginario colectivo de que el malo de la película es la policía y esas actuaciones, claro, tenemos que tener en cuenta también el contexto cultural del que estamos hablando. Una sociedad donde aquí yo no conozco a nadie que vaya con un arma en el bolsillo, pero tenemos que comprender que nuestro entorno, nuestra relación cultural con la presencia de las armas es completamente diferente que la que se vive en Estados Unidos. Y hay todo un gran debate sobre esto. Pero claro, la actuación policial en una sociedad donde un porcentaje de la población muy alta está armada, es completamente diferente que, de hecho, el número de policías negros y blancos que mueren en su actuación policial, en la defensa, en la lucha contra el crimen, porque claro que puede haber problemas de comportamiento abusivo en la policía, pero mayoritariamente la policía en los Estados Unidos está muy profesionalizada y mayoritariamente su afán es ayudar a la comunidad. Y de hecho muchas veces en encuestas que se hacen a policías tienen mucho más miedo a ser grabados y a pasar a la primera plana de los medios de comunicación por ser pillados en una situación así que por morir en un tiroteo. Es decir, que el estrés añadido que tienen debido a esa idea es fuerte. Si la actuación policial en muchos de estos barrios disminuyera, el número de muertos entre la comunidad blanca aumentaría considerablemente. ¿Es realmente racista la sociedad? Y aquí podríamos unir esta idea o vincular esta idea. Bueno, y antes de terminar esta idea, os voy a leer algunas frases que me parece que son muy interesantes y que aportan mucho sobre cómo veía
el movimiento en defensa de los derechos de la población negra, Martin Luther King, una persona que vivió realmente en una sociedad donde la presencia del racismo, la presencia de la segregación, una sociedad, todos seguro que habéis visto la película Criadas y Señoras, o la película, en una sociedad donde los negros tenían que ir en los últimos bancos, en los últimos asientos de los autobuses, donde había baños para negros y blancos, donde en los restaurantes había separación de blancos y negros como herencia y devenir de ese proceso de la abolición de la esclavitud. Pues en esas circunstancias donde realmente había una situación y un tratamiento discriminatorio, en mi opinión, de la población negra, pues en ese momento Martin Luther King dice frases como la siguiente: las guerras son cinceles pobres para forjar mañanas pacíficos. O cosas como: la violencia crea más problemas de los que resuelve. O una frase tan fuerte como: quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte para impedir la violencia. Entonces, lo que hemos visto en estas últimas semanas es que esa situación de violencia brutal de la policía que conllevó la muerte de una persona ha desatado una violencia que uno se pregunta: ¿es realmente justificada? ¿Es realmente la solución? El movimiento Black Lives Matter realmente tiene una mirada terriblemente estrecha. Su mirada se focaliza en la actuación policial. ¿Hay respuesta de movimientos como Black Lives Matter cuando en la ciudad de Chicago el 90% de los homicidios se producen de negros a negros? ¿Realmente la vida de ese negro que muere en manos de otro negro importa menos que la vida de ese negro? Yo creo que un policía que actúa así tiene una doble responsabilidad, porque se le presupone una misión que hace que sea especialmente grave la muerte de una persona a manos de un policía. Partiendo de eso, pero el Black Lives Matter me parece que tiene un sesgo en su mirada en el que el mensaje que envía es la victimización de la población vinculada al hecho de ser negro. Otra de las frases que decía Martin Luther King era: no soy negro, soy hombre. Y yo creo que aquí está una de las claves de la solución. Cuando uno analiza bueno, avisarme con el tiempo, porque yo empiezo a hablar y me parece que ya me estoy pasando 3 pueblos. Entonces, yo creo que se está sobredimensionando el tema, que no es positivo para la población, especialmente para la población afroamericana. Y que es muy importante sacar consecuencias mirando los datos. Y luego tenía, bueno, os quería recomendar, bueno, igual lo dejo aquí, tengo más cosas, pero no sé si... Sí, Dolores, en ese sentido no te preocupes en absoluto, porque si tienes algún contenido que nos quieras recomendar, que nos quieras dar, Vale, todo esto se puede añadir tanto en la página web como en la newsletter vale. de los martes, o como directamente a través del grupo de WhatsApp que tenemos organizado. Así que en ese sentido tú no te preocupes en absoluto. Y luego también decirte que, si te parece, vamos a hacer 10 minutos más, ¿vale? Muy bien, Y luego, fenomenal. pues eso, entre -4 y -10, pues ya abrimos el turno de preguntas para que Vale, tampoco te retrases mucho en tu cita de hoy. fenomenal. Muchas Eh, gracias. nada. De ahí podríamos saltar a la pregunta: ¿es realmente Estados Unidos una sociedad racista? Pues yo creo que también, para contestar a esta pregunta, que es tan complicada, también los datos nos pueden dar una idea, no sobre si es o no racista,
pero sí sobre cómo ha evolucionado en el tiempo respecto a las relaciones interraciales. En los años 60, esa época en la que he descrito, donde realmente la segregación racial estaba presente en todos los ámbitos, había colegios diferenciados para negros y blancos. En esa época, en 1960, hubo una encuesta que preguntó, ¿votaría usted a una persona que es negra? Y entonces, mayoritariamente, la población, estamos en 1960, que es históricamente hace 2 días. Mayoritariamente, en ese momento, el 60% de la población dijo que nunca votaría a un negro. Pasaron pocas décadas y llegó a la presidencia de los Estados Unidos Barack Obama. ¿Es negra es racista? Podemos encontrar actuaciones racistas en todas las sociedades. Yo creo que en Estados Unidos, por supuesto que podemos encontrar comportamientos racistas y dependiendo del estado podremos ver muchos más o muchos menos. Barack Obama, como vosotros sabéis, en realidad es un afroamericano no descendiente de esclavos. Él es un afroamericano fruto de las migraciones. Su padre keniata llegó a Estados Unidos y él nació en Estados Unidos, pero su mujer, que por cierto Michelle Obama estudió en Princeton, su mujer sí que desciende de esclavos africanos, de esclavos de la época esclavista de los Estados Unidos. Ahora, cuando miramos a la población afroamericana, hay población descendiente de población esclava y población descendiente o fruto de las migraciones que ha habido. Algunos programas que tiene el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, algunos programas que tiene para pagar o para aliviar el dolor de los herederos o de los descendientes de los esclavos, por ejemplo, están vinculados a la entrada en la universidad de descendientes de esclavos. Pero no hay una unidad entre toda la comunidad afroamericana. Bueno, entonces, realmente, yo os decía, ¿es Estados Unidos una sociedad racista? Bueno, si vemos que de pasar de una sociedad donde, de una organización social donde los negros eran esclavos y los blancos los señores, estoy simplificando realidades culturales históricas mucho más complejas, a una lucha por la abolición de la esclavitud, a una sociedad en la que, vale, se abolió la esclavitud, pero se segregó, se separó y estaba terriblemente mal vista la mezcla entre blancos y negros, a una sociedad que ha intentado promover los procesos de integración entre blancos y negros, vemos que el cambio social en pocas décadas ha sido espectacular. Actualmente, en 1958, los datos nos dicen mucho, un 4% de la población de los Estados Unidos consideraba totalmente incorrecto el matrimonio interracial. Hay en sociología, cuando yo he estudiado procesos de integración de inmigrantes, una de las variables que tomamos como proxy de integración suele ser los matrimonios interraciales, no interraciales, pero entre autóctonos y extranjeros. En el caso de esa realidad de integración entre blancos y negros, también los matrimonios interraciales son un próximo interesante de hacia dónde va la sociedad de los Estados Unidos. En el año 2016, el 87% de los entrevistados consideraba que, claro, que era aceptable un matrimonio interracial. Es decir, fijaros el poco número de años relativamente y el cambio social tan fuerte. En 1960 había un 1,7% de matrimonios interraciales. En 2016 un 12%. Ha subido igual y sigue subiendo. Pero donde está
sobredimensionada. La diferencia entre blancos y negros es fundamentalmente en el crimen, en esa actuación delictiva. ¿Cómo podemos solucionar los problemas de la comunidad afroamericana? Pues fundamentalmente, en mi opinión, reforzando la educación, reforzando la responsabilidad, reforzando a veces reforzando la idea de que además es terriblemente americana, que uno tiene que sacarse sus castañas del fuego, que uno vale no por tu identidad, sino por lo que haces, por el esfuerzo, que esforzándose se consiguen las cosas y dándolo. Hay población latina en África afroamericana que están contra de los y considera paternalista determinadas actuaciones, que por el hecho de ser negro, que la identidad esencial de las personas sea el color de la piel y no el carácter y la actuación individual. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, y de hecho la comunidad afroamericana en los últimos años ha mejorado, han disminuido sus tasas de desempleo, ha aumentado un poquito el porcentaje de sus tasas de sueldos. Quiero decir, no todo, y tenemos muchos ejemplos de población afroamericana que ha conseguido, como apuntaba antes, desarrollar ese sueño americano. Yo ahora en casa, que nos encanta, y ahora con el confinamiento estamos aprovechando mucho pues para ver series, estamos viendo con mi hijo de 17 años una serie que os recomiendo que se llama, hay Chicago Fire, que es una serie de bomberos en la que el jefe de los bomberos es un inmenso afroamericano. Entonces, y vemos, y esto es una serie, pero ¿cuántas? Yo recomiendo, os decía, tengo una lista de películas. Pues cuando uno ve la película de figuras ocultas, de Hidden Figures. Esa historia, a mí me encantan las películas basadas en historias reales. Yo sé que muchas veces se edulcoran, pero cuando ve el papel que estas mujeres afroamericanas tuvieron en la NASA, pues uno dice, olé. O cuando, por ejemplo, seguro que también habéis visto, es una película basada en la historia de un jugador de fútbol americano que se titula Un sueño posible, The Blind Side, que es la historia de un chico que vivía en esa película se ve muy bien el contraste entre barrios. Y este chico de madre drogadicta, sin presencia de padre, de repente una familia blanca lo adopta, lo acoge y es uno de los mejores jugadores de fútbol americano que ha tenido Estados Unidos. O, por ejemplo, otra película que también es interesantísima se llama Escuadrón Rojo, Red Tails. Es una historia, la guerra hizo muchísimo. Cuando miramos quiénes son los soldados que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, hubo escuadrones, claro, había segregación, había escuadrones solamente de población afroamericana. Pues esta película del Escuadrón Rojo es la historia de un escuadrón de aviadores afroamericanos. O, por ejemplo, una película que muestra mucho la dureza que es, igual también habéis visto, se llama Mudbound, y es la historia en Missouri, dos hijos, uno de una familia blanca y otro de una familia negra, se van a luchar a la Segunda Guerra Mundial. Y cuando vuelven, el luchar en el frente les ha unido. Se sigue manteniendo una profunda distancia entre las familias blancas y negras. Es decir, o por ejemplo, hay una película también deliciosa que también es una historia real, que es El mayordomo, que es la historia de un afroamericano descendiente de esclavos, que es el mayordomo en la Casa Blanca. Entonces yo creo que es importante, primero,
contextualizar lo que está pasando. Segundo, tener en cuenta que lo que a nivel individual pasa, claro que también es importante, las historias personales, pero que es importante contextualizar y que hay muchas historias y ya solo pues tener un presidente de color me parece que es una muestra que dice que, claro, que Estados Unidos es una sociedad que va cambiando hacia una mayor integración de las razas, aunque pueda verse que realmente la dialéctica racial se ha incrementado muchísimo en el discurso público en los últimos años o en las últimas décadas especialmente, en las últimas semanas. Muy bien, Dolores. Pues muchísimas gracias. Y de verdad que a mí me ha gustado mucho. Me parece que has hecho cosas muy interesantes. Coño, ¿cómo se nota que es mi amigo? No, pero de hecho es la primera vez que te escucho o sea, vamos, en una cuestión que sea tu campo y nada, que me ha gustado mucho. Y yo de hecho quiero abrir el turno de preguntas. En las encuestas que hemos visto, bueno, o sea, en los datos que hemos recogido, bueno, o sea, de los que nos has hablado acerca de tasas de criminalidad y demás, o sea, quiero hacerte una pregunta y es si hay otras razas que se incluyen dentro de, o sea, dentro de ese estudio o si bien, o sea, es únicamente la raza blanca en oposición a la raza negra. También para entender un poco más cuál es la representatividad precisamente de esas cifras. Sí. Sí, te cuento. Es una pregunta francamente interesante porque es muy complicado. ¿Cómo se estudia, cómo se clasifica la población en función de las razas? Ese es un primer proxy para poder comprender las estadísticas, ¿verdad? La raza es una variable que ha aparecido, es una constante, hay muchas taxonomías desde tiempos muy pretéritos de las razas. De hecho, hay todo un debate sobre realmente si podemos aplicar el término raza a la especie humana. Yo creo que no, yo creo que todos somos una raza y podemos hablar de etnias, podemos hablar, de hecho, en clase, ¿verdad, Jairo? Recordará, cuando hablábamos de este tema, ahora voy a donde me has preguntado, Toño, les puse un TEDx que os recomiendo vivamente de una antropóloga que se llama Nina Jablonski, que se titula The Color Illusion. Entonces, en este TEDx, ella muestra, cuando nosotros intentamos comprender por qué somos diferentes, por qué unos tenemos piel clara, otros piel oscura, en este vídeo, remontándose lo que hace es una explicación geográfica, cómo el impacto, cómo los procesos de evolución, cómo todos tenemos nuestro origen, se sitúa el origen por ese análisis del ADN, especialmente del ADN mitocondrial, que nos ha permitido reconstruir nuestro pasado y a nuestros ancestros, sitúan nuestro origen común en lo que sería actualmente Kenia. Y nuestros ancestros comunes, de hecho se habla del EVA mitocondrial, nuestros ancestros comunes comienzan un proceso de migración. Claro, cuando nosotros, conocer geografía física es importante porque nos ayuda a comprender cómo las condiciones bioclimáticas en las que vivimos, y especialmente muchas generaciones en un mismo territorio, tienen un impacto en las características fenotípicas de las personas. Cuando vivimos en la zona tropical, el impacto de los rayos solares es muy fuerte. Entonces, la melanina es la maravillosa crema solar que hace que esa intensidad de los rayos ultravioletas, que si no tuvieran ese nivel de melanina provocaría cáncer, dañaría las células, evitaría el desarrollo correcto de las células, hace que la población que vive en las zonas, que vivía en las zonas tropicales, tenían un nivel de melanina muy alto.
Conforme se producen los flujos migratorios, las diásporas, los procesos de conquista de otros territorios, conforme se producen las revoluciones tecnológicas que hacen que el hombre vaya ocupando distintos espacios, el hombre se va moviendo a zonas más templadas. Y con muchas generaciones, estoy simplificando con realidades complejas, cuando el hombre pasa a vivir en zonas templadas, ¿qué es lo que ocurre? Que los rayos ultravioletas, el recorrido que tienen es mucho más largo y por lo tanto el impacto de los rayos ultravioletas disminuye mucho, pero también la captación de vitamina D. La vitamina D es esencial para el desarrollo de las células. En ese proceso de adaptación a las condiciones bioclimáticas se produce un descenso de la melanina en el ser humano, en la piel, en los ojos, en el pelo, y el hombre se va adaptando para poder captar esa vitamina D tan esencial para la supervivencia. De hecho, después se producen los grandes flujos de migraciones y ahora vivimos en sociedades donde hay una mezcla de niveles de población con distinto color de piel en entornos bioclimáticos distintos. Por eso, si aquí tenemos un bebé en España, la única medicina que nos recomiendan es la vitamina D. Le damos unas gotitas de vitamina D porque son esenciales especialmente para el desarrollo cerebral. La población afroamericana, la población de color, la población negra, no afroamericana, la población negra que vive en zonas templadas necesita suplementos de vitamina D porque no las capta por el sol, porque tiene esa super crema solar que es la melanina. Vale. La raza, realmente, la raza como categoría social es una construcción social. Dependiendo, y es como un grupo social articula distintos, cómo se identifica con el otro. Entonces, desde tiempos inmemoriales han intentado clasificar a las poblaciones y se ha utilizado el término raza. Cuando miramos los censos de los Estados Unidos, hay veces que las taxonomías de la raza, hay incluso una categorización cromática. Entonces, se puede hacer clasificaciones en función del campo, del nivel cromático en el que tú te sitúes. Pero hay muchas clasificaciones de razas que son por autopercepción. Entonces, de hecho, en el censo de los Estados Unidos, la raza, que es una variable que aparece en todos los censos, en España no aparece la variable raza, en Estados Unidos es el sexo autoasignado, la raza autoasignada. Ha ido variando en función de los censos y se ha ido desagregando, porque además con matrimonios mixtos luego hay personas que dicen, bueno, pues yo soy caucásico por padre, japonés, asiático por madre, ¿dónde me clasifico? Pero el censo de Estados Unidos sí que tiene una clasificación, una taxonomía concreta. En los reports, en los informes policiales, mayoritariamente, también muchas veces es una raza asignada en el proceso. Entonces, además de blanco, además de caucásico, ellos suelen hablar más de caucásico que de blanco, diferencian hispano, diferencian afroamericano, diferencian asiático, pueden diferenciar Native American, los nativos americanos, pero luego dependiendo de las bases de datos podremos desagregar más o menos, pero muchas veces, ya te digo, tienen dentro de las categorías, no tienen solo blanco y negro, que me parece que por ahí va tu pregunta, ¿verdad, José Antonio? Y muchas veces realmente, metodológicamente hay un pequeño sesgo en la construcción de este indicador porque se coge a población clasificada por el censo en función de la raza, con los datos, puede haber un sesgo con los datos policiales donde se asignan razas, pero no es la misma fuente. Entonces es un proxy. No sé si te he contestado. Vale, sí, perfecto. Gracias, Dolores. Bueno, pues
Dolores, muchísimas gracias bueno, por verte otra vez al otro lado dando clase, aunque sea de manera informal. Yo tengo dos preguntas que te las voy a intentar hacer rápidas para no ocupar mucho tiempo. Entonces, primero, has nombrado el gran problema que es el acceso a educación. Entonces, yo por lo que he estado viendo y también por lo que se ha visto en la pandemia, Estados Unidos tiene un problema muy grande, que es que en gran medida tu vida se ve determinada por el código postal en el que residas, por así decirlo. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar más bien de un fallo a nivel sistémico total de los Estados Unidos en vez de un racismo? Porque también vemos grandes tasas de fracaso escolar y de crímenes, por ejemplo, entre los rednecks, entre la población blanca pobre de los estados del sur, o entre población asiática que está más recluida. Entonces, claro, y después tenemos grandes ejemplos, como has nombrado, bueno, siendo Barack Obama el principal, de personas afroamericanas bueno, Obama estudió en Columbia, después Harvard. Entonces, ¿hasta qué punto realmente el problema que hay en Estados Unidos es un fallo del sistema a nivel de, bueno, sanidad pública tal como funciona, el tener que pagar por todo, el hecho de no tener tampoco una educación pública de calidad como podemos tener aquí en España? Y después también la segunda pregunta, hablando también sobre educación, viene un poco a ser sobre lo que estamos viendo hoy en día con lo de las estatuas y sobre todo también la apropiación que ha tenido el Partido Demócrata de este tema. Es decir, hoy ya salió la noticia de que Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, ha retirado todos los retratos de los antiguos presidentes que provinieran o que se identificaran con estados confederados. Después, California retiró el otro día la estatua de Isabel la Católica con Colón, diciendo que Cristóbal Colón causó un daño irreparable a los indígenas cuando él ni siquiera puso un pie en Estados Unidos. Y a esto también viene otra pregunta. Y ¿Hasta qué cuando las punto? primeras leyes contra la esclavitud las mandaron, perdón, Precisamente. Y después, ¿hasta qué punto realmente el problema del racismo dentro de los blancos, que es un racismo que sí que podemos decir que existen algunas personas, puede ser un racismo? O sea, en Estados Unidos también ha habido un racismo contra blancos, de blancos contra blancos, en este caso los protestantes contra las minorías católicas o de otras confesiones, bueno, siempre se ha visto cómo tuvieron a los italianos, etcétera, etcétera. Entonces también, y que fueron los causantes al final los ingleses de las grandes matanzas de indígenas en el territorio americano propiamente dicho. Entonces también eso, hasta qué punto también existe este conflicto ya no religioso, pero cultural, entre blancos anglosajones y blancos que procedan de otras zonas, como pueden ser más latinos, por así decirlo. Así, resúmelo porque es mucho y es un problema muy grande, vamos, pero... sí, no, muchas preguntas. Hombre, yo creo que hay que partir de la base que Estados Unidos es una sociedad increíblemente, quiero decir, aquí se está reforzando mucho lo negativo, pero si comparamos el nivel de libertad de Estados Unidos con el nivel de libertad existente en otros muchísimos países, nos vamos a África, si Black Lives Matter, tendría que importar también muchísimo la muerte de negros matados por negros, o cuando se habló mucho de Sudáfrica, porque la opresión era blancos y negros, bueno, ahora sigue habiendo muchísima opresión, pero blancos, negros, negros. Entonces yo creo que efectivamente Estados Unidos a mí me parece que es una sociedad que tiene muchísimos aspectos terriblemente positivos, que es una sociedad que trajo, que ha traído en muchos lugares la libertad al mundo, que tiene unos principios de igualdad y de lucha por... que para mí tiene muchas más luces que sombras. Me parece que Estados Unidos ha demostrado, es un sistema donde hay un sistema de control de los distintos poderes que me parece que es terriblemente positivo, ese sistema del check and balance que hace que haya un control entre me parece que es una tierra de libertad. Partiendo de eso, creo que también es una tierra que es hija de su historia.
Entonces, y muchas veces no podemos juzgar con nuestros parámetros de sociedad del bienestar las lógicas que imperan en Estados Unidos. Os voy a poner un ejemplo. Cuando estuve con los alumnos del programa de Leadership and Governance en Georgetown, la sesión que más polémicas levantó entre los alumnos fue el tema del sistema sanitario, el famoso Obamacare. Entonces, cuando en esa sesión se explicó qué era el Obamacare y cómo estaba organizada la sanidad en Estados Unidos, pues los alumnos decían, pero es que no, las lógicas que nosotros tenemos de el Estado como agente con una participación importante en el desarrollo de servicios y como son los servicios sanitarios, en la mentalidad americana no cabe en la cabeza. De hecho, algunos de los alumnos le preguntaban, bueno, pero si se reforma, ¿por qué no está teniendo éxito el Obamacare? Que nació con una idea, la madre de Barack Obama murió por cáncer de mama y porque no tenía un seguro sanitario que cubriera el tratamiento. Entonces, uno de sus... y cuando se te muere una madre porque no puedes darle un tratamiento que existe pero que no tengo dinero y mi seguro no lo cubre, pues se te queda una herida en el corazón e intentas desarrollar políticas para mejorar la situación y que eso no vuelva a ocurrir a otras personas. Bueno, estoy simplificando mucho, pero bueno, ya me entendéis. ¿Qué ocurrió? Como está articulado el Obamacare, este sistema, recae el corazón del sistema sanitario en Estados Unidos está en los seguros, en los sistemas de seguros. Así como, por lo tanto, de hecho, Estados Unidos es el país del mundo que mayor porcentaje de PIB dedica a la salud. Entonces, si uno mira el CIA, el Factbook de la CIA y mira datos de porcentaje de PIB en salud, ves que Estados Unidos es el que más invierte. Y dices tú, pues España invierte bastante menos, pero nuestro sistema es un sistema terriblemente igualitario. Puede haber distancias, puede haber diferencias territoriales, Jairo, también en nuestro sistema de salud en España, pero no hay diferencias por clases. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Muchísimo, y estoy también simplificando un sistema mucho más complejo, muchísimo dinero del Obamacare va a los seguros de salud, a las pólizas sanitarias, y con esta inyección de dinero, de repente se reorganiza el sistema sanitario, el precio de las pólizas y el precio que cobran los hospitales y los médicos. ¿Qué impacto ha tenido esto en la cobertura sanitaria de la población? Que muchas personas, cuando uno mira la cesta, la economía familiar, ve que el porcentaje de dinero que un americano dedica a su seguro de salud es increíblemente alto y es una de las mayores preocupaciones que tienen los americanos, encontrar un trabajo que tenga un buen seguro de salud. En España, esa preocupación, entre comillas, no existe porque tenemos un sistema universal y gratuito. Ahora no es universal, pero ya me entendéis. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el Obamacare? Que muchas personas se han encarecido muchísimo los productos sanitarios y el nivel de cobertura de los seguros no ha subido en exceso. Por lo tanto, hay un porcentaje de población que sigue estando sin cobertura médica. Y esto se ve muy bien con el coronavirus. Y esto se sigue viendo muy bien en esa brecha de esperanza de vida que, si incluimos clase social y raza, surge en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se van superponiendo niveles de desigualdad. Claro que hay niveles de desigualdad en función de la educación y luego se superponen niveles de desigualdad, el perfil de la población y, por supuesto, luego hay muchísimos matices, como tú muy bien has apuntado, Jairo, el posicionarme frente al otro
hace que el otro luego pueda ser subdividido en muchísimos grupos. Pues unos son los italianos, los irlandeses y la lucha por el poder, y dentro de comunidades hay también sesgos de segregación. Otra película que os voy a recomendar, que le recomendé a mis alumnos, School Ties me parece que se titula, es la historia de un chico judío que va a un colegio católico. Y él viene de un barrio pobre, pero juega muy bien al fútbol americano. Ya vemos que el deporte puede ser un factor de movilidad social ascendente importante. Entonces, claro que luego hay procesos de discriminación interno mucho más acotados a grupos concretos o a barrios concretos o a religiones concretas. Yo cuando hablo a mis alumnos de estos temas, les hablo también de, hay muchos, los racismos, la xenofobia, las posiciones frente al otro es una posición de creer que el otro es inferior, es inferior o que yo soy superior. Pero ¿hay realmente reacciones frente a la cristianofobia que se está dando en el mundo? Cuando vemos las estadísticas de los cristianos que están muriendo en el mundo por el hecho de ser cristianos, hay muchísimos posicionamientos y dentro de los Estados Unidos, pues lógicamente también hay. E incluso yo cuando estuve estudiando en Londres, una de mis profesoras era irlandesa y me contaba que ella había tenido que aprender a poner acento inglés, era de familia irlandesa, tenía un acento irlandés muy acentuado. En Inglaterra, la manera de hablar marca enormemente los juegos y las clases sociales. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que luego hay muchos subprocesos de discriminación o de posición en contra del otro grupo. No sé si te he contestado, sé que tu pregunta tenía muchos más interrogantes, pero si quieres... No, me has contestado perfectamente porque, bueno, al final es una pregunta que da casi para una tesis doctoral. O sea, digo, puedes estar años y años investigando y no lo consigues. Y luego tienes toda la razón que se está haciendo que es terriblemente negativo juzgar a la historia. A mí me parece que no es que primero hay una gran ignorancia de la historia. Isabel la Católica fue la primera normativa antiesclava. Sí que es cierto que no era frente a no era una ley de protección de los negros, sino una ley de protección de los indios, de los nativos americanos, de las zonas donde estaban los virreinatos españoles. Pero la reina Isabel la Católica fue pionera en su normativa en contra de la esclavitud. Entonces, o Colón, es que hay muchas veces una irracionalidad, hay un nivel de ignorancia importante. Y luego que de repente a mí me parece que es muy negativo, uno tiene que se tomen en caliente unas decisiones para tachar de la historia a personas, me parece francamente peligroso. Y os voy a leer una frase que me ha encantado de Martin Luther King, que he dicho, wow, nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Y yo creo que muchas de las cosas que están pasando en nuestro día, pues me parece que hay bastante ignorancia y un deseo de no escuchar al otro. Entonces yo creo que estaría muy bien que estudiaran un poco más de historia y que realmente, primero, que juzgaran el pasado quitándose la boina de contemporaneidad. No podemos juzgar muchas veces nuestro pasado con esta visión tan eurocéntrica que muchas veces tenemos y tan contemporánea. O sea, y luego hay que tener un poco de cuidado cuando se juzga el pasado también. Entonces, pero es que hay muchas veces que estén derribando estatuas de Abraham Lincoln, cuando fue quien hizo esa proclamación de emancipación en 1863, que llevó al final en esa lucha contra la esclavitud, pues es como, me parece a mí, perder bastante el norte. Quiero decir, reivindicar la igualdad de la población afroamericana, quitando una estatua de la persona que
aprobó una ley contra la esclavitud. Pues hay cosas que a mí me parece que no tienen mucho sentido. Y que muchos... Dolores, Sí. no, pero un comentario a lo que estás diciendo, si no te importa. No. Vamos, yo personalmente creo que todo lo que está sucediendo con las estatuas tiene mucho que ver con los talibanes. Es decir, los errores que se están cometiendo son muy parecidos a los que hemos presenciado en algunos países árabes, es decir, cuando entra el fundamentalismo. Es decir, es muy parecido en el sentido de que entra la irracionalidad y después todo intento de purificar la historia sencillamente me parece absurdo. Es decir, la historia es la que es y lo que hay que conocer es la verdad. Es decir, lo que se tiene que dedicar la investigación es al descubrimiento de la verdad. Todo lo que sea intentar purificar tanto, en mi opinión personal, a las sociedades como a las personas, es un gravísimo error. Es decir, es sencillamente, llámale un fundamentalismo o es, digamos, sí, son talibanes. Esta es mi opinión personal. Pero también quería comentar un asunto de todo lo que has comentado, si no te importa. En Estados Unidos, como sabrás, hay unos afroamericanos que son llamados los Oreo o los Oreo, llámale como quieras, ¿no? Es decir, viene de las galletas Oreo, ¿no? Es decir, son aquellos, suelen decir allí en Estados Unidos, que son los que tienen la piel negra pero el alma blanca, ¿no? Es decir, que son precisamente afroamericanos, perdona, pero digamos su manera de trabajo, la manera de actuar es parecida a lo de los blancos. Bueno, esto a mí personalmente me parece un poco simplificar la situación, porque hay una preclasificación que me parece en el fondo un poco absurda. Pero sí, un tema que me parece interesante. O sea, yo defiendo la tesis de que en el fondo no es una diferencia de raza, sino que es una diferencia de cultura. Es decir, que una de las características que tiene esa población es que lo he visto, lo he presenciado en determinados colegios, pues como los niños son muy buenos, pero cuando tienen 12, 13, 14 años, cuando empieza la edad conflictiva, se encuentran con unos serios problemas. Básicamente porque su madre es soltera en la mayoría de los casos, porque en muchos casos su padre, si lo conoce, es alcohólico y tiene problemas de violencia familiar. Junto a eso también se añade que el alumno, el chico o la chica no ven un futuro profesional ahí, y es decir, que de alguna manera son secuestrados por una cultura que es precisamente la que yo creo que hay que romper. Cultura que será exactamente igual o muy parecida en determinada población blanca. Es decir, que esto no es una cuestión de los negros o de los blancos. Es decir, también hay culturas de los blancos que por los motivos que he comentado antes se encuentran en esa situación, ¿no? Entonces, no sé, mi pregunta, comentario, llámalo como quieras, es que creo que aquí lo que hay que atacar no es la raza o no es el racismo en cierto sentido. Lo que hay que solucionar es un problema cultural que obviamente en muchos casos no es tanto macro, por decirlo de alguna manera, como un problema micro, es decir, por un problema de familias desestructuradas, de unos problemas de violencia, unos problemas de decepción ante el futuro que uno tiene, que introduce a una temprana edad a muchas personas que es muy difícil salir de esa situación. Por ejemplo, muy claro es que es curioso, es la violencia o digamos la segregación que se produce entre los afroamericanos, llamémosle mayoritarios, contra los oreos. Es decir, que he presenciado como en algunos casos estos afroamericanos se calientan y discuten y se sienten molestos con los afroamericanos oreo, ¿no? Porque dicen, bueno, nos has traicionado de alguna manera, ¿no? Esa traición no es tanto por el color, como puede ser el caso de Michael Jackson, sino que en este caso es más bien por una cultura, porque adoptan un comportamiento. Bueno, no sé, es una pregunta o un comentario, pero muchas gracias por escuchar, Dolores. No, muchas gracias a ti. Comparto totalmente. Y a este problema se añade también los embarazos adolescentes. La cantidad de... Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y de hecho, ese, entre comillas, racismo de negro versus negro
si a uno empieza a defender que no se juzgue por la raza, sino por la persona, los oreos le suelen llamar Uncle Tom, le empiezan a... El número de apelativos no demasiado cariñosos es muy fuerte. Yo, sí, Candace Owen, por ejemplo, es una de las personas, tiene vídeos en YouTube muy interesantes que son señaladas por un espectro de la población afroamericana que es mayoritaria, que ve como una traición ese comportamiento de similitud con la población. Sí, 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 la verdad que yo comparto totalmente contigo que es un tema muy cultural, pero que a veces las políticas públicas pueden agravar este problema. Estoy recordando, y este problema lo hemos visto, por ejemplo, en Inglaterra también, cuando había tantísimos subsidios para las madres solteras, aumentó, en vez de paliar y reducirse el porcentaje de la edad y las madres solteras, tuvo como un impacto, un crecimiento de la población de chicas bastante jovencitas que veían en tener un hijo una manera de tener unos ingresos económicos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que tiene que haber procesos de cambios culturales, pero que en función de las políticas que se apliquen, esos cambios pues pueden ser mucho más difícil de eliminarse, esas brechas culturales que al final son el gran problema de la comunidad negra. Es que yo creo, me parece que lo que hay que romper ahí es precisamente ese microcosmo cultural, ¿no? Es decir, que es lo que les lleva a una dinámica que podríamos llamar un círculo vicioso de alguna manera. Es decir, y lo que yo creo que deberían ir, o hacia lo que deberían ir las políticas públicas, es precisamente romper esos círculos viciosos. Y no tanto politizarlo ni hacerlo. Creo que hay una tremenda demagogia y, lógicamente, eso es utilizado también por los políticos para la obtención de unos votos, para ir en contra de su enemigo político, etcétera, etcétera, me parece. Y luego, a mí me parece que es terriblemente pernicioso victimizar, intensificar la visión individual que como víctima, el creerse víctima, al final vuelve a llevar a ese círculo vicioso del que es muy difícil salir de esa brecha o de esa situación. Yo recuerdo, es una cosa que me pasó, pero que me parece que tiene mucho que ver con esto, aunque sea otro tema, en un seminario que tuvimos en la universidad sobre temas de feminismo y sobre temas de violencia entre hombres y mujeres, recuerdo un alumno, era un alumno de educación, que de repente él tomó la palabra y él dijo, bueno, yo como hombre quiero pedir perdón, porque somos los hombres los que violamos. Entonces, a mí es que se me rompió el corazón y yo me volví y le dije, bueno, chiquillo, tú has violado a alguien, pues tú no pidas perdón, tú no eres el violador, que además es hombre, pero que lo pague. Pero entonces, esa dialéctica de el blanco, por ser blanco, tiene que arrodillarse y pedir perdón, me parece que es terriblemente negativa, especialmente para los negros, porque se acentúa la autopercepción de víctima y la confrontación dialéctica con el malo que es el blanco. Entonces, sí, y yo creo que se está haciendo un uso terriblemente ideológico y político. Sí, después aquí hay que tener también mucho cuidado, me parece, Dolores, con los salvadores. Quiero decir, una vez creado el problema, te aparecen los salvadores, ¿no? Yo que creo que solo hay un salvador en toda la historia de la humanidad y sobran todos los demás. Entonces, te aparecen personas que como que te van a arreglar el problema, ¿no? Y es para decirle, usted no tiene por qué arreglar mi problema, es un problema mío, yo lo que tengo que tener es la formación suficiente para salir yo adelante. Y usted no aparezca como el señor que me va a hacer ver mi futuro. Yo ya lo miraré cuando a mí me plazca, digamos, en cierto sentido, ¿no? Pero sí que aparecen, que es lo que estamos viendo ahora, el decir,
hay un error en el tiro, digamos, en detectar cuál es el problema real y después, lógicamente, te aparece el salvador, que es quien te va a arreglar el problema, quien una vez más busca su propio beneficio, digamos, ¿no? Lo he exagerado un poco, pero para que se entienda. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Muy bien. Bueno, Dolores, o sea, te vamos a dejar ir ya, que bueno, sé que ya es hora y no queremos que llegues tarde. Entonces, No, Dolores... vienen a mi casa, o sea que... Muy bien. Bueno, pues Dolores, de verdad, muchísimas gracias por todo. Ha sido un No, placer gracias tener a a una todos. amiga hoy. Eso. Y nada, pues que sepas y cuenta con que el año que viene, pues efectivamente ya quedaremos contigo, aunque Eso es. yo no esté aquí, ya quedaremos contigo para que nos acompañes en una cerveza Eso. auténtica. Eso. Muy bien. Dolores, muchas gracias y no nos produzcas más envidia con tu cerveza, porque estamos nosotros a palo seco. ¿Verdad? Bueno, gracias a todos. Muchas y buen gracias. fin de semana. Muy bien, Igualmente, igualmente. Dolores. Que vaya Muchas bien. gracias.